al libro de Hechos 10, capítulo 10, versículo 44 al 46, vamos a ver qué pasó aquí con este acontecimiento. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora, se ha demostrado, y se han hecho estudios, y también a la luz de la Escritura, se ha demostrado que el gran porcentaje de gente o personas o instituciones que trascienden en la sociedad son personas que en su gran mayoría han provenido de lugares pequeños, han provenido de ciudades pequeñas, han provenido de hogares o de familias que no son familias de renombre. Como por ejemplo, el primer ejemplo que les voy a dar aquí es el del rey David. El rey David, cuando el profeta, no lo vamos a leer en honor al tiempo, pero eso está en Primera de Samuel, dice que cuando Samuel tenía que ir a ungir al rey, Jehová le dijo: anda a ungir a un nuevo rey, le dijo, porque Saúl ya pecó y ya no lo deseché de mi presencia. Dice que él llegó a la casa de Isaí y dice que le dijo: llama a todos tus hijos, porque entre uno de estos hijos va a estar el rey de Israel. Isaí llamó a todos sus hijos, a todos sus guerreros que tenía, a los más lindos, con mejor pinta, y le dijo, ya, los colocó ahí, y dice que el profeta Samuel comenzó a mirar, y Jehová le decía: ese no es. Ese tampoco es, ese tampoco es, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Y ninguno era. Y resulta que el profeta Samuel le dijo a Isaí: ¿y esos son todos tus hijos? Y dice que Isaí dijo: me queda uno que está cuidando las ovejas. Punto número 1. David ni siquiera era considerado como hijo, porque cuando Isaí llamó a todos sus hijos, llamó a David, no lo llamó. Él quiere decir que ni siquiera era considerado como hijo. ¿De qué pueblo salió el rey más grande de toda la historia, que fue David? De Belén, un pequeño poblado. No salió de la capital, no salió de las grandes urbes, sino que salió de un pequeño pueblo. Además, David fue tan, pero tan grande, y en aquel entonces, muy bien, Dios pudo haber elegido a otra persona, a uno que venga de una familia de renombre, una persona con mejor pinta, con más recursos, o de una ciudad importante, pero Dios quiso elegir a David, porque David tenía algunas cualidades. No voy a entrar en ese rollo, pero David fue tan grande, que cuando el mismo Jesús andaba por este planeta, y cuando vino a la tierra hace 2000 años, y andaba por las calles de Jerusalén, la gente le decía: Rabí, maestro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue tan grande David que cuando Jesús mismo andaba por las calles, la gente le decía: maestro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y de dónde provino ese rey tan grande? Provino de una gran familia, provino de una gran ciudad, provino de la crema y la nata de la sociedad. No, de un pequeño poblado llamado Belén. Ahora, el segundo ejemplo que voy a mencionar es el ejemplo de Moisés. Aquí vamos a leer una parte que está en Éxodo capítulo 3, versículo 12 y 13. En Éxodo capítulo 3, versículo 12 y 13. Ese va a ser nuestro segundo ejemplo.
3, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y dice de la siguiente forma. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Ahora, en el capítulo 4, versículo 10, lo voy a leer yo, si ustedes quieren lo buscan, pero yo lo voy a leer rápido. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y dijo Jehová, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora, este líder, el segundo que nosotros estamos viendo, Moisés, en primer lugar, tenía varios problemas, por lo cual no calificaba para trascender en la historia. Número uno, el tipo tenía problemas de dicción, o sea, era tartamudo, hablaba mal. Segundo lugar, Moisés tenía problemas de identidad. Moisés no sabía si él era hebreo o si él era judío, era israelita, no sabía, tenía un problema con la identidad. También Moisés tenía una serie de cosas que no calificaba para ser una persona que trascienda. Sin embargo, Dios lo elige para sacar después a 5 millones de personas desde Egipto y llevarla a la tierra prometida. Entonces ese es nuestro segundo ejemplo de que no siempre las personas que trascienden en la historia y que hacen grandes cosas y proezas provienen de grandes familias ni de lugares tan importantes. Nos vamos ahora al último ejemplo, para ir avanzando rápidamente. Nos vamos ahora al último ejemplo, que es Jesús. Ese es nuestro último ejemplo, Jesús. Para eso necesito que vayan a sus Biblias y busquemos en Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Juan 1, capítulo 1, versículo 43 al 51 vamos a leer. Y dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien nos escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando yo estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús, ¿nacido de dónde? ¿Nació en un pueblo importante? ¿Nació de una familia importante? No. Jesús nació de Belén, un pueblito, y se crió en Nazaret.
Pero Nazaret era mirada como, supongamos, digamos, ya, vamos a elegir al presidente de la República de Chile y va a salir de un poblado llamado Casma. Y todos van a decir, Casma, Casma. Porque generalmente sale de Santiago. Entonces Natanael está diciendo, de Nazaret, si de Nazaret no sale nada bueno. Y aparte de eso, en la Escritura dice que el gran Mesías que nos va a librar de todas las cosas va a salir de un lugar importante, de una familia importante. Pero no era así. Aquí tenemos el tercer ejemplo de que Dios utiliza a personas que no necesariamente tienen que venir de grandes familias o de grandes lugares. Ahora, cuando nosotros vemos ejemplos actuales, y con esto voy epilogando mi breve exposición, cuando nosotros vemos gente actuales o ministros que han trascendido de alguna forma en el mundo cristiano, nosotros podemos mencionar algunos solamente. Por ejemplo, cuando comenzó el movimiento de la restauración de la alabanza y de la adoración en Latinoamérica, Dios levantó a dos grandes hombres de Dios para restaurar la música en nuestro continente, que fue Marco Witt y fue Juan Carlos Alvarado. Cuando uno ve la historia de ellos, por ejemplo, uno podría pensar y dice, por ejemplo, Juan Carlos Alvarado salió de una gran ciudad, de un país muy importante, de Europa, Estados Unidos o algo relevante. No, salió de un pequeño país centroamericano llamado Guatemala y de una ciudad que no era la capital de Guatemala, sino que era la capital, una ciudad, un poblado llamado Chela, que queda al sur, que no sale ni en el mapa siquiera. Pero desde ahí Dios llamó a una persona para trascender y marcar un hito histórico en la música cristiana. Ahora, el segundo ejemplo que voy a dar es Dante Gebel, criticado por algunos, odiado por otros, amado por otros. Dante Gebel, ya ustedes saben, no les voy a contar mayores detalles porque todos sabemos lo que Dante Gebel ha hecho, que se le haya denominado el pastor de los jóvenes, ha llenado estadios, está en televisión, ahora está en Universal Studios, fue pastor en la Catedral de Cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dante Gebel, ¿de dónde lo levantó Dios? Lo levantó de la capital de Argentina, lo levantó de la familia más pudiente de Argentina, de la familia más poderosa de Argentina. No,